Es la mañana del 15 de septiembre de 1821. El aire en la ciudad de Guatemala es súper pesado. Y no solo por el clima. Ujú. O sea, afuera del Palacio de los Capitanes Generales hay multitudes gritando, tambores sonando, una agitación que de verdad amenaza con desbordarse. Y adentro, en una sala de reuniones a puerta cerrada, un hombre de 67 años está sudando frío. Me lo imagino, claro. Es que es un militar español súper condecorado, alguien que ha pasado, pues, toda su vida jurando lealtad a la corona española. Y sin embargo, en unas pocas horas, este mismo hombre va a tomar una pluma y firmar un documento que su propio rey consideraría como un acto innegable de alta traición. Totalmente. Y, a ver, el peso de esa pluma iba a fragmentar un imperio entero ¡Wow! y a redibujar el mapa del continente para siempre. No es un momento de, digamos, heroísmo romántico. Es un momento de pánico puro. Uy, sí, esa es la definición exacta de un momento histórico de vida o muerte. Y justamente en ese nivel de tensión es donde nos vamos a sumergir hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Así es. Nuestra misión de hoy es explorar a una figura que es, bueno, fascinante, profundamente contradictoria y francamente desconcertante. Esto forma parte de la serie Presidentes de Guatemala. Y hoy vamos a analizar el legado de Gabino Gainza. Un hombre que genera bastantes opiniones encontradas. Demasiadas. Porque fue el último capitán general colonial y al mismo tiempo el primer jefe de gobierno de Guatemala y Centroamérica. Y aquí es crucial que recordemos que en ese momento este territorio era una sola entidad masiva. Exacto. Estaba integrada por 5 provincias que abarcaban, pues, desde selvas hasta volcanes. Y el enfoque de nuestro análisis de hoy será ese periodo sumamente breve, pero absolutamente caótico entre 1821 y 1822. Sí, un año loquísimo. Y bueno, para quienes nos escuchan, toda la información, los contextos y las citas históricas que van a guiar nuestra conversación de hoy provienen de un artículo de la sección Guatenuesta de la revista de soymigrante.com. Un gran texto. Sí, es un texto fenomenal que realmente pone bajo la lupa las decisiones de este personaje histórico. Así que, ok, vamos a desempacar esto. Porque la premisa de un leal servidor de la corona, destruyendo a la misma corona, suena literal a guión de película. Tal cual. Y lo fascinante aquí es que lo más intrigante de este periodo no es el simple acto legal de firmar un acta de independencia. Ah, no. No, la verdadera historia es cómo los intereses personales, la economía de supervivencia y, sobre todo, un miedo atroz a una revolución social incontrolable, terminaron moldeando el nacimiento de una nación. Claro. El contexto humano. Y para entender cómo llegamos a ese 15 de septiembre, pues tenemos que retroceder un poco y ver la hoja de vida de nuestro protagonista. A ver. Gabino Gainza y Fernández de Medrano nace el 20 de octubre de 1753 en España, probablemente en Vizcaya o Pamplona. Estamos hablando de un militar de carrera en el sentido más estricto de la palabra. Yo diría que de la vieja escuela. De la más vieja, un peninsular puro. Su identidad completa, o sea, estaba forjada en la disciplina marcial y en la defensa de la monarquía absoluta. Sí, totalmente. Y durante décadas su trabajo principal en las Américas fue, literal, sofocar levantamientos. Perseguir, apresar y combatir a los rebeldes que se atrevían a cuestionar España. Él era la espada del rey. Y esa espada llega a Guatemala en marzo de 1821. Llega a reemplazar a Carlos Urrutia y Montoya, un capitán general que estaba gravemente enfermo en ese momento. La misión de Gainza era sostener un territorio colonial que amenazaba con desmoronarse por todos lados. Y aquí quiero plantear una analogía para dimensionar lo extraño de la situación para la audiencia. A ver, cuéntame. Es como si el gerente de seguridad más estricto de un banco comercial, alguien que ha pasado 40 años protegiendo la bóveda y arrestando asaltantes, de repente liderara un motín armado a sus 67 años para quedarse con la sucursal entera. O sea, ¿cómo ocurre ese cortocircuito mental? Me gusta esa imagen, de verdad, pero hay que añadirle un detalle fundamental a esa escena del banco. ¿Cuál? Imaginemos que la junta directiva de ese banco se acerca al gerente de seguridad y le dice, mira, hay una turba enfurecida con antorchas a 3 cuadras de aquí. Uy.
Si no nos robamos el banco nosotros mismos y cambiamos los candados ahora mismo, la turba va a quemar el edificio con todos nosotros adentro. O sea, Gaínza no operaba en un vacío político. Ya, claro. Me estás diciendo que fue pura presión del entorno. Pero a ver, ¿qué tan real era esa amenaza para que un realista empedernido de verdad cediera? Pues, si conectamos esto con el panorama general, la amenaza era inminente y letal. El dominó estaba cayendo por todo el continente. Sí, las noticias volaban, ¿no? Exacto. Desde el sur llegaban noticias a Guatemala de que Sudamérica ya no era solo un campo de batalla. Ya había repúblicas consolidadas, como las de Mar del Plata, en lo que hoy es Argentina. El poder español ahí, pues, se había evaporado. Y supongo que las noticias que venían del norte eran aún peores para un general español. Devastadoras. En la Nueva España, o sea, el actual México, Agustín de Iturbide estaba arrasando militar y políticamente. ¡Wow! La independencia mexicana no era una posibilidad distante. Era un hecho que se estaba cristalizando semana tras semana. Gaínza veía el mapa y se daba cuenta de que la Capitanía General de Guatemala iba a quedar atrapada como un sándwich realista en un continente completamente independentista. Literalmente rodeado. Espera, entiendo la presión geopolítica externa, pero ¿qué pasaba adentro? O sea, ¿qué lo empujó internamente a ceder frente a los independentistas guatemaltecos? Y aquí entra la mecánica de las clases sociales de la época. Y es donde el artículo de la revista de Soy Migrante es muy agudo. Tenemos que hablar de los criollos. Los hijos de españoles nacidos en América. Ellos mismos. Ellos controlaban la tierra, el comercio, las grandes riquezas. Pero España no les permitía ocupar los puestos políticos más altos. Esos puestos eran exclusivos para peninsulares como Gaínza. Entonces, a ver si entiendo, ¿los criollos querían independencia para tener el poder político total? Sí, pero hay un matiz mucho más oscuro en todo esto. El terror. Los criollos habían visto lo que pasó en Haití años antes, con una revolución de esclavos que destruyó por completo a la élite francesa. Uy, claro, el miedo al efecto contagio. Exacto. Habían visto los levantamientos populares y súper sangrientos de Hidalgo y Morelos en México, donde indígenas y campesinos marchaban exigiendo tierras y cabezas. ¡Qué fuerte! Entonces, los criollos guatemaltecos hicieron un cálculo económico, pero súper frío. Si no declaraban la independencia a ellos mismos desde arriba, el pueblo llano se iba a levantar desde abajo. Y si el pueblo se levantaba, los criollos perderían sus haciendas, sus privilegios y, bueno, posiblemente sus vidas. ¡Wow! Es lo que en ciencia política se llama una revolución preventiva. O sea, cambiemos la bandera y el nombre del país para que la estructura de clases no cambie en lo absoluto. Mantener el status quo económico a toda costa. Tal cual. Y Gaínza, al escuchar a esta élite criolla, hace su propio cálculo. Los historiadores lo pintan a menudo como voluble o dubitativo, pero en ese instante operó con un pragmatismo brutal. Estaba acorralado. Sí, su ejército local no recibía pagos regulares desde España, el imperio estaba en bancarrota y las élites locales pues le ofrecían una salida. Lo cual nos lleva de regreso a esa sala tensa el 15 de septiembre. Ahora entiendo por qué sudaba frío. Estaba traicionando a su país de origen, sí, pero lo hacía básicamente para salvar el pellejo. Exactamente. Y las palabras del propio Gaínza, que están citadas en el artículo, respaldan esta teoría de supervivencia pura. Hay 2 citas de él justificando sus acciones que, de verdad, son escalofriantes por su honestidad. A ver, recuérdanos cuáles son. La primera dice, y cito, «Resonó en la Nueva España la independencia y los ecos se oyeron al momento en Guatemala». Y la segunda, que a mí me parece brutal, dice, «Mantenerse indiferentes era quedarse aislados». ¡Wow! Mantenerse indiferentes era quedarse aislados. Fíjate que en esa frase no hay ni una sola gota de romantismo revolucionario. Nada, cero. No invoca la libertad humana, ni los derechos del ciudadano, ni el fin de la opresión. Es pura y duramente un diagnóstico geopolítico. Si no se subían al barco de la independencia, México o Colombia los iban a devorar. Pero a ver, pongamos freno un momento. ¿Es solo pragmatismo de Estado o hay ambición personal aquí? Porque no olvidemos lo que los independentistas le pusieron a Gaínza sobre la mesa. No le pidieron que firmara y se retirara a una granja a descansar. Para nada. Le ofrecieron el control supremo de todo el territorio, desde la frontera norte en Chiapas hasta la frontera sur en Costa Rica.
un premio monumental para alguien que iba de salida. La ambición jugó un papel innegable, estoy de acuerdo. Si leemos con atención el Acta de Independencia de 1821, la ironía es monumental. ¿Por qué lo dices? Porque en esa época no existía el término presidente para estas latitudes. Se hablaba de jefe político o jefe de Estado. Y el famoso punto 8 del acta establece clarísimo quién queda a cargo de la nueva nación libre. El texto dictamina, y cito, que el señor jefe político, brigadier don Gavino Gaínza, continúe con el gobierno superior político y militar. Que continúe. O sea, esa es la palabra clave. Se declaran libres del dominio colonial español, pero el artículo 8 dice esencialmente que el señor español que nos oprimía hasta ayer ahora es nuestro líder máximo. Exacto. Es el acuerdo de transición más cosmético de la historia. Era la póliza de seguro de la élite criolla, ni más ni menos. Al dejar al militar más veterano a cargo, garantizaban que el ejército no se iba a fracturar y que las clases bajas no verían un vacío de poder para iniciar revueltas. Todo fríamente calculado. Sí, el sistema seguía intacto, solo cambiaron los membretes de los documentos oficiales. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque uno asumiría que un hombre que acaba de ganar el control de 5 provincias enormes estaría, no sé, proyectando fuerza, dando discursos épicos desde un balcón. Lo normal, claro. Pero en lugar de eso, entra en pánico casi inmediato. Apenas 48 horas después, el 17 de septiembre, Gaínza emite una aclaración pública. Empieza a decir que la independencia era, y cito, solo para no depender del gobierno de la península. O sea, suena como si estuviera intentando disculparse con alguien. Y es que gobernar ese monstruo geográfico en 1821 era una pesadilla logística, de la que Gaínza apenas se estaba dando cuenta. Claro, no era solo firmar el papel. Carecía del respaldo de una corona fuerte. No tenía presupuesto. Comunicarse desde Guatemala hasta Nicaragua o Costa Rica tomaba semanas por caminos de herradura intransitables. Una locura. La autoridad de Gaínza era un espejismo sostenido, pues, por un trozo de papel. Él sabía perfectamente que su ejército era insuficiente si las provincias decidieran rebelarse contra Guatemala. Así que estaba desesperado por encontrar un nuevo protector. Y ese protector ya estaba mirando hacia el sur con bastante hambre, Agustín de Iturbide, en México. Lo paradójico de esto es que meses antes, Gaínza, en su rol de militar español, había llamado traidor a Iturbide por levantarse contra España. Las vueltas de la vida. Bueno, las alianzas políticas del siglo XIX tenían una vida útil muy corta. Iturbide no solo afianza el poder en México, sino que se proclama emperador. Nace el Imperio Mexicano. Tropas de inmediato amenazándolo. Le envía cartas salameras. Apela directamente a la vanidad y a la profunda inseguridad del viejo brigadier. Básicamente le dice lo que quiere escuchar. Usted es un estadista brillante, general Gaínza. Sumar su vasto territorio a nuestro gran imperio garantizará la paz y la protección que usted necesita. Tal cual. Y Gaínza, que sentía que el suelo temblaba bajo sus pies todos los días, muerde el anzuelo. Cambia su discurso por tercera vez en menos de 6 meses y comienza a cabildear furiosamente para que toda Centroamérica se anexe al Imperio Mexicano. Una decisión que detonó una bomba de tiempo política en toda la región. El 5 de enero de 1822, Gaínza y los partidarios de la anexión oficializan la unión con México. Asumieron que todas las provincias iban a acatar la orden tranquilamente desde la capital guatemalteca. Pero calcularon pésimamente, ¿verdad? Pésimamente. El Salvador, con figuras liderando una oposición férrea, dice un rotundo no. Y ojo, no era una discrepancia diplomática de enviar una cartita. Armaron una resistencia militar. Acababan de independizarse de un rey en Madrid. La idea de jurarle lealtad a un emperador recién coronado en la Ciudad de México les resultaba repugnante. Claro, y me imagino que el Imperio Mexicano no toleraba el rechazo. Para nada. Ante la negativa del Salvador, Iturbide despliega toda su fuerza y envía sus tropas hacia el sur, comandadas por el general Vicente Filisola. Ahora tenemos tropas de un imperio extranjero marchando por el istmo para someter a una provincia rebelde. ¡Qué desastre! Y Gaínza queda atrapado en medio del fuego cruzado. Las provincias desconfían de él por haberlos vendido a México, El Salvador está en rebelión abierta, y las tropas mexicanas de Filisola ahora son el verdadero poder militar en el territorio. Sí, su autoridad se disuelve en el aire. Exacto.
Es un estorbo para todos en ese momento. Así que Iturbide ejecuta un movimiento de ajedrez impecable para deshacerse de él sin convertirlo en un mártir. Le ofrece un cargo honorífico y súper prestigioso en la corte del imperio en la capital mexicana. Un retiro dorado. Ven a vivir al palacio y déjanos el problema a nosotros. Tal cual. Y Gaminza, por supuesto, acepta. El 21 de junio de 1822 le entrega formalmente el poder a Filísola y abandona Centroamérica. O sea, si hacemos la cuenta, gobernó exactamente 9 meses. 9 meses, ¿sí? Desde aquel acta del 15 de septiembre hasta junio. 9 meses de improvisación, miedo y cambios de chaqueta que marcaron la historia para siempre. Y el final de su vida, la verdad, parece escrito por un dramaturgo castigando la falta de convicciones de su personaje. ¿Por qué lo dices? Porque Gaminza llega a México esperando lujos cortesanos, pero el imperio de Iturbide era un castillo de naipes. En 1823, el pueblo y el ejército mexicano se hartan de los aires monárquicos y exigen una república. El imperio colapsa, Iturbide es derrocado y al año siguiente, fusilado. ¡Uy! Lo cual deja a Gaminza completamente huérfano políticamente. Peor que huérfano, pasa a ser un forastero indeseable asociado con un emperador ejecutado y con una España que había sido expulsada. Su pensión militar, pues, desaparece. El hombre que alguna vez tuvo el destino de 5 países en sus manos, termina sumido en una pobreza extrema. No me digas. Sí, sobreviviendo de la caridad en las calles mexicanas hasta su muerte en 1829. La caída desde la cima absoluta hasta la indigencia, en solo 8 años. De verdad es una tragedia personal. Pero a nivel histórico, las decisiones de esos 9 meses que estuvo al mando no murieron con él. Hablemos de la factura que Centroamérica, y particularmente Guatemala, tuvo que pagar por esa aventura anexionista. El costo geográfico fue monumental. En julio de 1823, al caer el Imperio Mexicano, las provincias centroamericanas declaran su independencia absoluta, tanto de España como de México. Nacen las Provincias Unidas del Centro de América. Sin embargo, cuando se trazan las nuevas fronteras, hay pedazos gigantescos del mapa que faltan. Chiapas y Tabasco. Así es, territorios inmensamente ricos en recursos naturales y biodiversidad, que histórica y administrativamente pertenecían a la Capitanía General de Guatemala durante toda la colonia, pues decidieron tras plebiscitos y maniobras políticas no regresar al bloque centroamericano, optaron por permanecer unidos a México. ¡Wow! O sea, la anexión que promovió Gainza provocó una amputación territorial definitiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos los eventos desde la distancia, el artículo nos presenta un hombre que giraba como una veleta, de realista convencido a prócer de la independencia, a promotor de un imperio extranjero, a exiliado olvidado. Esto plantea una pregunta importantísima sobre los cimientos de nuestras instituciones. Nos obliga a cuestionar ¿qué sucede cuando las naciones delegan su nacimiento a figuras motivadas por la supervivencia personal y la vanidad, y no por una visión de Estado a largo plazo? Claro, el cortoplacismo. La historia de Gainza demuestra que el pragmatismo sin principios es corrosivo. El afán de proteger el status quo de una élite y los miedos de un solo individuo terminaron fragmentando un territorio inmenso y sembrando divisiones que perseguirían a la región durante siglos. Lo cual me deja pensando en algo que va mucho más allá de 1821. Consideremos el efecto mariposa de ese pánico. A ver. Si Gainza hubiera tenido el temple de consolidar un bloque centroamericano fuerte y unificado desde el primer día, sin ceder ante el temor a México ni a las presiones de las élites locales, sería hoy Centroamérica una potencia económica y territorial única en el continente. Es una gran pregunta. La pérdida de esos vastos territorios y la fragmentación posterior moldearon economías, rutas comerciales y dinámicas de poder que siguen afectando a millones de personas hoy en día. Una decisión basada en el miedo, en una pequeña sala, hace más de 200 años, literal dictó el potencial económico moderno de una región entera. Es una forma fascinante de repensar los mapas que damos por sentados todos los días. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Este relato de la historia de Guatemala proviene de la serie Presidentes de Guatemala de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va mucho más allá de contar historias a través de Mercado, que es el espacio de productos hechos a mano en soymigrante.com,
Empoderamos a artesanos en Guatemala, con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas vitales y contribuyen a reducir la migración forzada. Un proyecto valiosísimo. Quienes nos escuchan también pueden apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com y recordemos siempre que quien no analiza la historia está en un riesgo constante de cometer los mismos errores en el presente. Totalmente cierto. Las lecciones están allí esperando a ser descubiertas. Gracias por la atención a toda la audiencia. Y hasta la próxima.